Gestión de Seguridad Salud Ocupacional Medio Ambiente. En el día de hoy está asignado el módulo Sistema de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo basado en estándar ISO 45001. He incluido en esta presentación 3 temas también muy importantes en la parte de SOMA, sobre todo en la parte operativa. He incluido temas importantes sobre la gestión de EPP que se debe manejar, sobre la gestión de incidentes que también se deben reportar, registrar e investigar, y sobre la señalética o señalización de seguridad, que es un estándar que también deberían tener como un conocimiento básico. Muy aparte de la presentación del día de hoy, hay una carpeta de bastante material complementario, la norma técnica peruana de señalética, la 399, la guía OSHA, la OSHA americana sobre EPPs, equipos de protección personal, las normas ANSI, también para respuesta a emergencias, sobre todo en ducha lavaojos, guías sobre notificaciones a SUNAFIL sobre algún incidente peligroso o accidente mortal. Entonces, hay bastante información complementaria que espero también que les sirva para que ustedes puedan tener dentro de su especialización en SOMA. Bien, vamos a iniciar la clase. Voy a proyectar. Vamos a ver. Ok. Para hablar de un estándar ISO 45001, la palabra ISO ya la hemos venido repasando un poquito en los primeros módulos. Es un organismo mundial e internacional de aplicación de normas, aplicación de estándares, conjunto de buenas prácticas aprobadas. Y voluntariamente los países, las empresas a nivel mundial, la adoptan como un sistema de mejora continua. En este caso, el estándar para diseñar, implementar, homologar o certificar un sistema de seguridad en el trabajo se encuentra en la ISO 45001. Es importante saber que para tener un sistema de gestión, pues se puede decir, hay un antecedente, hay una necesidad. Una organización, para que sea competitiva, sostenible, rentable en el tiempo, debe orientarse siempre a los buenos resultados, ¿no? Todo gerente, dueño de una empresa, cuando pone un negocio, construye o inicia un proyecto, una obra, o de alguna forma, pues, gestiona su empresa, lo que quiere es obtener buenos resultados, ¿no? Nadie va a perder, ¿no? Todos quieren ir a ganancia, ¿no? Pero dentro de esos buenos resultados se pueden encontrar con diferentes escenarios, riesgos, eventos inesperados que pueden impactar en los resultados, ¿no? Empezando con productos de mala calidad, desperfectos en las maquinarias, quejas de clientes, si es que quiero hablar por tema de calidad. En tema de seguridad, que es donde nos vamos a centrar un poquito más, pues también pueden haber incidentes, accidentes, desviaciones, emergencias, multas, fallas en los procesos, que de alguna forma no van a aportar a la obtención de buenos resultados. Entonces, ¿qué hacer, no? Bueno, para obtener buenos resultados, sobre todo los económicos, costo-beneficio, si bien es cierto, es producir más y vender más en buena calidad para que te compren más, y es una cadena, pero un evento catastrófico, un siniestro o un riesgo que se materialice, te puede ocasionar una afectación al proceso. Por lo tanto, es importante poder gestionar los riesgos. Entonces, de alguna forma, dentro de la norma ISO tienen ese enfoque que ayudan, orientan o guían a las empresas que para obtener buenos resultados y para asegurar que sus productos, que son salidas de sus procesos, o los servicios que puedan suministrar, cumplan
los requisitos no solamente del cliente, sino también cumplan los requisitos legales o reglamentarios que se encuentra en el sector, se encuentra en la unidad de negocio, ¿no? Y con esto, la organización necesita manejar, dirigir, coordinar o gestionar sus actividades y sus recursos. Tiene que definir responsabilidades claras, ¿no? ¿Quién es el encargado de tal tema? ¿Quién es el encargado de mantenimiento? ¿Dónde inicia mi proceso? ¿Dónde culmina? ¿Qué hago después de? Todas esas responsabilidades, roles y autoridades tienen que estar definidas, ¿no? También tienen que estar definidas las metodologías de la empresa o los estándares propios de la empresa. Hay empresas que tienen reglamentos internos, estándares internos, procedimientos internos operativos, pero tienes que establecerla, ¿no? Y aplicar un ciclo de mejora continua como el PHBA, ¿no? Planificar sus proyectos, sus procesos, sus actividades, desarrollarlos, ejecutarlos, medirlos, verificarlos y tomar acciones. Todo esto, señores y señoras y señoritas, se denomina un sistema de gestión. Entonces es muy holístico, es muy amplio, involucra diferentes elementos. Esto ya lo vimos, este organismo mundial, ya vimos cómo es su historia, cuando nació en el Perú. Lo importante que tienen que saber es que nos representa INACAL. INACAL es una entidad del Estado de acreditación que nos representa en estas reuniones para revisar, aportar, estandarizar y difundir las normas estándares ISO. Ya. Dos pilares que se fundamenta un sistema de gestión, no solamente seguridad, sino cualquier sistema social, ambiental, energético, en este caso de seguridad, pues se enfoca en la interacción de procesos, que siempre tiene que haber una transformación de una entrada en una salida, y la salida se convierte en la entrada de otro proceso, y todo esto va a interactuar, y siempre aplicar el ciclo de mejora continua. Ya hemos visto en el segundo y tercer módulo, tanto en el tercero con la parte ambiental y en el segundo con la parte de gestión de riesgos. Entonces, es importante que se les quede esto en la mente, que se les quede, por favor, en la memoria, los dos fundamentos donde se soporta un sistema de gestión. Si no se puede interpretar o manejar de esta manera un sistema de gestión con el ciclo PHBA y con el enfoque de proceso, entonces es difícil, ¿no? Tiene que enfocarse de con estos dos pilares o fundamentos. Este concepto, si bien es cierto, nace con la calidad, pero hoy en día se aplica para cualquier sistema de gestión. El concepto de proceso, bajo el estándar ISO 9000, que es el estándar vocabulario de calidad, considera a la transformación de un elemento de entrada en una salida. Pero en este proceso no puede caminar solo, ¿no? También se requiere de recursos, se requiere de personas, maquinarias, infraestructura, tecnologías, software, hardware, papel, impresora, todo lo que interactúe para desarrollar este proceso, ¿no? Pero para que pueda cumplir los objetivos de un proceso, porque todo proceso tiene un objetivo, es importante los controles. Los controles en las entradas, los controles al inicio del proceso, durante el proceso, al finalizar el proceso y cuando llega el cliente, inclusive hay controles post-cliente, ¿no? Que son valores agregados que dan las empresas. Estos controles normalmente son hacia las variables de operación de un proceso, controles de calidad, de temperatura, de espesor, controles de volumen, de color, cualquier control que tenga que ver con los sistemas de calidad, pero también se aplican controles ambientales, el control de los residuos, cuantifico los residuos, cuánto se está generando, dónde los segrego, lo estoy disponiendo adecuadamente, estoy cumpliendo el código de colores. En la parte de seguridad, con mucha más razón, controles, por ejemplo, qué indumentaria, qué ropa de trabajo y qué equipo de protección personal tengo que darle a mi gente. Hay procesos que son de operaciones, hay procesos que son de mantenimiento, hay procesos que son de alto riesgo, hay procesos que son de limpieza. Entonces, según el proceso van a haber una serie de riesgos. Y recuerden el proceso de riesgos.
identificar, evaluar y controlar. Y el control de riesgos tiene una jerarquía. Si hay una condición insegura que tiene un potencial de daño o una condición fuera del estándar, una condición subestándar, se tiene que eliminar. Si no se puede, un control de sustitución. Si no se puede, control de ingeniería. Y ese control de ingeniería es un control barrera dura, es una barrera de aislamiento y tratamiento. Y esos tres controles son los más eficaces para atacar a la fuente del peligro. Sin embargo, también hay otros controles que de alguna forma atacan al entorno y otro al receptor, ¿no? Lo protegen, como son los controles administrativos o de minimización, procedimientos, checklists, estándares, manuales, señalética, etcétera. Y por último, los equipos de protección personal. Entonces, esto quizás no lo he puesto en la lámina de ayer, en la segunda, por eso lo estoy colocando aquí para que tengan claro qué es un proceso. ¿Ya? Eres un modelito de un mapa de proceso porque cuando se implementa un sistema de gestión hay etapas de diseño, hay etapas de elaboración. Uno de los elementos base para poder diseñar un sistema de gestión es importante conocer a la empresa, cómo interactúa por proceso. Yo puedo conocer la empresa con su organización, ¿no? Puedo saber quién es el gerente, quién es el subgerente, superintendente o toda la jerarquía de puestos que hay en una organización normalmente en forma vertical, ¿no? O sea, de arriba hacia abajo. Pero hay buenas prácticas y hay normativas para poderlo enfocar por proceso. Este ya es el resultado de todo un trabajo, ¿no? Para llegar a un mapa de proceso han tenido que elaborar fichas de proceso, diagramas de flujo, flujogramas, inventario, entrevistas, formatos, y se llega a este producto, un mapa. Y que es muy interesante porque ayuda a tener un mejor enfoque, ¿no? En la parte superior se suelen colocar los procesos de dirección o gestión, en la parte central se suelen colocar los procesos operativos de la unidad de negocio principal, y en la parte inferior los procesos de soporte, como normalmente son mantenimiento, recursos humanos. Por ejemplo, recursos humanos tiene que ver con la capacitación, entonces te da un soporte. Tiene que ver con el pago de planilla, te da un soporte. Tiene que ver de repente con el área de bienestar social, te da un soporte. Entonces, cada uno de los procesos en la parte inferior son de soporte. Y estos procesos operativos, pues, tienen que iniciar su planificación desde el requisito del cliente, ¿no? Según lo que el cliente exige, pues se comienza a gestionar la parte comercial, se comienza a planificar y se desarrolla todo el proceso operativo y se entrega el producto o servicio al mismo cliente. ¿Para qué? Para que quede satisfecho. Y este es un enfoque global de una empresa X, en este caso de un sector de perforación, como ejemplo. Antes de dar a la 45001, muestro lo que también expliqué en el primer módulo, cómo se puede visualizar o cómo se puede ver la Ley de Seguridad Salud de Trabajo, que tiene cerca de 100 artículos, cómo se visualiza de una forma como sistema, una estructura como sistema, ¿no? Tiene sus pilares, sus principios básicos, tiene su política, que es un documento matriz para poder desplegar los objetivos, tiene su organización, entre ellos está el Comité de Seguridad, y tiene la planificación, la planificación, la ejecución, la evaluación y la acción de mejora, el PHE. Tiene 6 capítulos y los 100 artículos están distribuidos en estas etapas. Todo esto fue expuesto el día lunes y también se adjuntó la ley y el reglamento. Pero de esta forma se interpreta cómo está estructurada la ley, ¿no? Porque a veces cuando uno descarga una norma legal del diario peruano, descargarla, revisarla, leerla, como que uno dice, no, eso es para los abogados. Bueno, sí les comento que el supervisor de SOMA tiene que revisar las normativas legales para tener un contexto, ¿no? Un respaldo. Si bien es cierto la interpretación, puede tener una interpretación el SOMA de la norma legal, pero es importante que tenga el soporte del área legal. Ya, pero por lo menos revisarla, leerla para tener un contexto de qué trata esa normativa. ¿Por qué aplico este control? ¿Por qué exijo esto a la contratista? ¿Por qué implemento este control? ¿Por qué compro ese tipo de EPP? ¿Por qué hago mis reuniones mensuales con el comité? Porque hay una base normativa y el SOMA tiene que estar constantemente revisando. Bastante tema de lectura.
La 45001 tiene una estructura, se le llama de alto nivel, una estructura, un índice que es muy común con otras normas, y esto permite que las empresas, cuando implementen un sistema de seguridad de salud basado en la 45001 según su estructura, pueda integrar otros sistemas. La 14001 también tiene su estructura, tiene su índice, y ambas tienen 10 capítulos. Ambas tienen capítulo 4 al 10, que son los auditables. Ambas tienen enciclopedia HBA, entonces se puede integrar. Pero tiene algunas particularidades. Por ejemplo, en la 45001, en la parte de planificación, se va a describir cómo se identifica, se evalúan y se controlan los riesgos, como una matriz per se, ¿no? Pero en la parte ambiental describe la 14001 cómo se identifica, se evalúa y se controlan los aspectos e impactos ambientales. Entonces, tienen ambos el capítulo 6 como planificación, pero el detalle tiene sus particularidades. Pero en líneas generales se puede integrar porque tienen muchos temas en común. ¿Qué temas es en común? La auditoría. La 45.000 tiene un elemento de auditoría interna y la 14.000 tiene un elemento de auditoría interna. Entonces, para no hacer dos auditorías, de repente, antes le hacían auditoría de seguridad en junio, auditoría ambiental en diciembre, no, también son recursos, ¿no? Entonces tiene que optimizar, y aparte que es tiempo. Entonces se puede optimizar en una sola auditoría. Eso lo vamos a ver mañana, cómo estructurar auditorías integradas. Este es el índice, muy similar con la 14.001, este es el índice de la 45.001, y tiene 10 capítulos. El 1 al 3 son temas de interpretación, de introducción, de alguna forma de contexto, ¿no? Base ¿no? Referencial, vocabulario, y del 4 al 10 ya es la implementación. Entonces, el 4, 5, 6 completa la planificación, pero recuerden que el liderazgo está dentro, en el centro transversal. El 4 es el input para el 6. Yo no puedo planificar sin conocer el contexto, y el contexto abarca por dentro y por fuera de la empresa y la necesidad expectativa de los grupos de interés. Planifico, brindo soporte a mis áreas operativas, desarrollo, ejecuto, evalúo, mido, verifico, audito y reviso indicadores en el 9 y en el 10 mejoro o corrijo. Y esta es la estructura de la norma 45.001. Igual le comento pues que hay empresas que pueden tener sistemas de gestión integrado o también le llaman sistemas integrados de gestión, conocidos como SIG o SGI. Optimizan recursos, optimizan tiempos, puede haber un poquito más de carga de documentos, pero en realidad ayuda mucho porque ya es un enfoque integrado, ¿ya? Hay especializaciones para ISO, porque hay bastante variedad de normas estándares, pero estas son las más comerciales. Nosotros hemos revisado ayer la 14.001, hoy vamos a revisar la 45.001. Son voluntarios, pero ayudan, aportan de alguna forma a las empresas a cumplir sus resultados. ¿Por qué no decir al cumplimiento legal? Porque es muy exigente. ¿Ya? Y en caso de calidad se encuentra la 9.001. Esta es otra forma de ver la estructura de la 45.001, una forma gráfica, cómo está estructurado el capítulo 6, 7, 8, 9 y 10, que es el PHBA, ahí está, pueden ver. El 5 es transversal porque se debe demostrar un liderazgo desde la planificación hasta la mejora. O sea, es transversal, ¿ya? Pero para planificar necesito, en el 6 necesito tener como input, entrada, o el inventario o el listado de mi contexto de la empresa y las necesidades expectativas de los grupos de interés, ¿ya? Y todo ello para obtener los resultados de un sistema de seguridad, que es uno de los principales objetivos de un sistema de seguridad, es prevenir accidentes, prevenir daños, prevenir enfermedades ocupacionales. Y si ocurre un evento, pues
minimizar los impactos o que sea un incidente, ¿no? Pero cuando ya afecta a la persona, que es el objetivo principal de un sistema de seguridad, pues entonces ha habido una desviación. Por eso es que en las últimas láminas he puesto una metodología puntual de investigación para que tengan conocimiento de qué manera afecta un accidente y cuando se investiga, es decir, de lo que pasó el problema hacia atrás se investiga y se encuentra la causa raíz, se detecta que algunos de estos elementos han fallado. No hubo un procedimiento o el procedimiento estaba escrito pero no estaba de conocimiento trabajador o no hubo un seguimiento o no se identificó un peligro en la planificación o no se investigó un incidente que ya ha habido 3 veces, no se investigó como incidente, o sea, no hubo daño, pero no se investigó, y después al cuarto ya fue un accidente, hubo daño. Por eso que los incidentes se investigan. Todo eso lo vamos a aplicar también en las últimas láminas, ¿ya? Este grafiquito también les puede ayudar para interpretar mejor la norma, ¿ya? Porque es muy amplia, entonces la estoy interpretando. Cómo está estructurada la norma, el 4, contexto. Acuérdense del 4, dos cosas. Las cuestiones internas y externas de la empresa y la necesidad expectativa de los grupos de interés. Con esos dos se pueden recorrer el capítulo 4. Las cuestiones internas y externas de la empresa es conociendo cuáles son las fortalezas y debilidades interno, en casa, y las amenazas y oportunidades externo, fuera. La necesidad expectativa de las partes interesadas, acuérdense también de dos tipos de partes interesadas. Si hablo de seguridad, la SUNAFIL es una parte interesada. ¿Por qué? Porque es una organización que tiene interés que la empresa cumpla la legislación. Porque el concepto de parte interesada, ¿qué es? Según la Core 5001, es individuo o organización que tiene interés de lo que pueda ser afectado por la empresa o que la empresa pueda afectar a este grupo de interés. ¿Ya? En planificación encontramos la gestión de riesgos y oportunidades, los riesgos de seguridad y salud, objetivos. En el 7 encontramos los procesos de apoyo, normalmente recursos humanos, presupuesto, inversiones, informática, el clima laboral, por ejemplo, no es importante, las capacitaciones, las comunicaciones y todo el soporte documentario, ¿no? Hoy en día, las nubes, como se dice, el OneDrive, donde se sube documentación, apoya bastante a mantener un buen soporte documentario. Esto fue incrementado con la pandemia justamente. Casi toda la documentación se digitalizó con mayor frecuencia, ¿no? Ahora casi todo lo tenemos digitalizado. El 8, que ya es la parte operativa, según la empresa que en el sector que esté, es importante tener una planificación, un control y un sistemita, se puede decir, de preparación y respuesta a emergencias, porque cuando se desarrolla un proceso, la operación, la producción, o sea, la parte de campo operativo, pues se tiene que planificar, ¿no? Planificar los controles, planificar los requisitos, cómo inicio, cómo termino, pero ante una emergencia tengo que tener un plan, primero de preparación, es decir, antes que suceda. También vamos a explicar por cómo simulacros, brigadas, rol de llamadas, y la respuesta en siguiente emergencia, toda la secuencia de pasos para mitigar y contener la emergencia y no se expanda y se convierte en un evento catastrófico. El 9 tiene que ver con la evaluación, es decir, el seguimiento y medición. El 9 prácticamente verifica que se cumpla el 4, el 5, el 6, 7 y 8, en otras palabras. O sea, mide todo lo demás. ¿Y cómo lo miden? Pues a través de indicadores. Entonces, ya en el sistema, en la planificación, se tienen que establecer indicadores. Y un indicador trae una meta, un objetivo, un plazo, recursos y un plan de acción. Todo un despliegue, ¿no? Para medir, pues, si estoy dentro de lo planificado, dentro de mi objetivo, estoy en verde, como se dice, o estoy en amarillo, una advertencia, o estoy en rojo, incumpliendo el objetivo, ¿no? También el 9 comprende la etapa de auditoría,
mañana vamos a tener un módulo exclusivo de auditoría con la ISO 19011, ¿no? Y el 9 también comprende la remisión por la dirección. Quiere decir que la alta dirección tiene la obligación de revisar el sistema una vez en el año, ¿ya? Y el capítulo 10, pues es cómo se debe gestionar un incidente. Miren que ahí el 10 no menciona la palabra accidente. O sea, es decir, si ocurre un evento sin daño, sin afectación a la persona, pero de repente cae un martillo de 4 metros de altura de un andamio del tercer nivel al primer nivel, ¿ya? O cae una linga o un material al piso, pero no afecta a ninguna persona. Pero ese evento que tuvo potencial se le llama incidente. ¿Y por qué? Porque mañana o pasado mañana, ese mismo objeto le puede caer a una persona que pasa por ese lugar. Y entonces el objeto de la norma es preventiva. Si sucede un incidente donde no hay daño a la persona, pero sí hubo un evento con potencial de daño, entonces se tiene que reportar, registrar y analizar. Y vamos a ver cómo se puede analizar un incidente. Y respecto a la no conformidad, puede estar relacionada a las auditorías, ¿no? Cuando hay algo no conforme, pues se tiene que gestionar no conformidad. Eso sí lo vamos a ver mañana con más detalle. Entonces, el módulo de mañana auditoría es el último, pero es un resumen prácticamente de todo el sistema de gestión SOM. Esta es la estructura para 5001. Bueno, ¿cómo quieren verla? De esta forma, ¿no? De esta forma. Entonces, 3 láminas para que puedan escoger en caso que ustedes quieran hacer una réplica, ¿ya? Esta es otra forma también de ver cómo se despliega cada requisito y cómo interactúa una con otra, ¿no? El capítulo 6 necesita del 4 y de ahí el 6 paso para el 7 y 8, ejecuto, el 9 evalúo y el 10 mejoro. Pero el 5 es transversal. ¿Ya? Entonces son tres formas de interpretar la norma, cómo está estructurada. Y así como este estimado está estructurada la 14001, ¿ya? También tiene contexto, tiene liderazgo, tiene planificación, soporte, operación, evaluación y mejora. Pero me dirán, entonces, ingeniero, ¿por qué? Si tiene igual, entonces, ¿por qué existe otra norma? Porque tiene sus particularidades. En el 5, ambas tienen capítulo 5, la 45001 en el 5 tiene consulta y participación de los trabajadores. La 14001 ambiental, que ayer mostramos, no tiene participación en consulta, porque no es obligatorio. ¿Ya? Es una particularidad. La 45001 en planificación se identifica los riesgos que pueden afectar a la persona, al proceso, ¿no? En cambio, en la 14001 ambiental, los aspectos y impactos, o por qué no decirlos, los peligros y riesgos que puedan afectar al ambiente. ¿Quién es el ambiente? 7 elementos: agua, suelo, aire, flora, fauna, recurso y la salud pública. Esa es una particularidad. En el tema de emergencias, en el 8.2, la 45001 establece cómo prepararse y atender una emergencia por tema de seguridad. En la norma 14.001 ambiental es lo mismo, pero ante una emergencia ambiental, ante un derrame, una fuga, ¿no? Entonces, son ciertas particularidades, pero de una forma permiten integrar. ¿Ya? Pero en su mayoría son similares y, ejemplo, en el 5, la 45001, aquí en el 5.2, describe que la empresa debe contar con una política de seguridad de salud. Es muy similar a lo que dice la Ley de Seguridad de Salud. La Ley 29783 describe que la empresa, cualquier empresa debe contar con una política de seguridad, ¿no? Entonces, a 45.000 también. Entonces, hay una similitud.
Y la 14.001 ambiental también dice que tiene que contar con una política ambiental. Entonces, para no tener dos, tres políticas o tres cuadros, porque a veces las políticas están en sus cuadritos, en sus afiches ahí, entonces eh, es importante, pues, mejor tenerla integrada. ¿Ok? Integrada. En caso que tenga una pregunta, me avisan nomás. Ah, ya. Ok, está bien. Gracias. ¿Cuáles son los beneficios de un sistema de seguridad? En este caso, 45.001, pues minimiza los riesgos laborales. Tiene muchas ventajas en ello, ¿no? Permite integrar con otros sistemas, facilita el cumplimiento legal. Dirán, ¿y cómo facilita el cumplimiento legal? Miren un ejemplo, ¿ya? Eh, dentro del capítulo de planificación hay un requisito de también identificar requisitos legales, evaluarlos en el capítulo 9 y hacer el seguimiento. Entonces, si yo cuento con un estándar 45.001, entonces estoy en la obligación de, cada vez que sale una normativa legal en el diario peruano y está relacionada a mi unidad de negocio, esa norma legal tengo que identificarla, ¿no? Por ejemplo, uh, hace 3, 4 meses se actualizó la norma técnica sobre los productos químicos. ¿Ya? Entonces, si mi unidad de negocio manipula, recibe, almacena, despacha o hay operación con productos químicos, entonces esa norma legal que salió hace 3 meses y salió en el peruano, tengo que mapearla. Entonces, la descargo, la reviso con un equipo de trabajo, hago un diagnóstico. A ver, muchachos, la norma dice que las hojas de seguridad tienen que tener 16 secciones. Allá. Hagamos un inventario de las hojas de seguridad. Ah, mire, hemos encontrado 2 productos que las hojas de seguridad están incompletas. Entonces, pidamos al proveedor. Como ejemplo, ¿no? Y así te permite estar al día. Recibe la norma legal, la descargas, la interpretas, la evalúas, haces tu plan de acción por las brechas que has encontrado y antes que llegue la autoridad, porque siempre la autoridad a veces demora competente en fiscalizar, ya que tiene muchas empresas que fiscalizar, te preparas a cumplirlo. Por eso que un beneficio es facilitar el cumplimiento legal porque tiene un elemento de estar siempre identificando, evaluando y actualizando su sistema. ¿Ya? Entonces es una norma muy interesante, muy dinámica. Los que viven esta norma sabemos que trae muchos, muchos beneficios, ¿ya? Porque es un estándar bien exigente y no cualquiera certifica un ISO 45001, ¿no? Es un trabajo de bastante energía, bastante implementación, trabajo en equipo, apoyo, colaboradores de todos, pero una vez que se obtiene la certificación, lo difícil es mantenerlo, ¿no? Se tiene que mantener el estándar, auditorías continuas y siempre a la mejora continua. ¿Ok? Bien. Esto lo vimos ayer, cómo se analiza el contexto en ambiental, en seguridad también lo mismo, orientados a la parte de afectación a la persona, ¿no? Una herramienta conocida en la parte administrativa es el análisis FODA, ¿no? Un análisis que permite identificar, mapear la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Las fortalezas y debilidades serían las cuestiones internas y las oportunidades y amenazas las cuestiones externas. ¿Qué más describe el capítulo 4? El contexto. ¿Cuáles son los grupos de interés? Los trabajadores, comunidades, proveedores, Estado, etcétera, etcétera. De alguna forma que interactúan con la organización. El capítulo 5 tiene que ver con la aprobación de política, en un liderazgo, responsabilidades, autoridades y desplegarlo en todos los niveles. ¿Ya? Es muy similar al capítulo 4, pero orientado a demostrar, bueno, primero aprobar la política, a desplegarla y a demostrar un compromiso en la gestión, en este caso de seguridad. El capítulo 6 tiene 2 tipos de riesgos, ¿ya? Una son los riesgos que afectan a la seguridad del trabajador, pero hay un capítulo que sí quiero un poco pausarme aquí, porque quizás para uno es nuevo, otros quizás ya lo han visto. Es sobre la
gestión de riesgos y oportunidades. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que en el contexto de la empresa, cuando identifica sus cuestiones internas, externas, sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y cuando identifica también los grupos de interés y sus necesidades y expectativas, pues todos estos elementos que se identifican se pueden convertir en riesgos para la empresa, ¿ya? Por ejemplo, que un grupo de interés, la comunidad, que pase justo cerca por donde está tu unidad de negocio, y por ese lugar tienes que pasar, llevar tus residuos, transportarlos, y eso les puede afectar a ellos. Entonces, ellos se van a manifestar y te van a decir, mira, si tú sigues pasando y no tomas medidas de control, eh, te puede hacer un paro, un conflicto social. Entonces, ese es un riesgo, ¿ya? Un riesgo social, ¿no? ¿Qué más? De repente en la ubicación, en la zona, no hay siempre suficiente abastecimiento de agua, el corte de fluido eléctrico es muy continuo, ¿no? No hay buena señal de red, es un riesgo que puede afectar a la unidad de negocio. ¿Por qué le digo esto? Porque en este elemento no solamente se identifican los riesgos que pueden afectar a la persona, sino se identifican todos, con mayúscula, todos los riesgos que pueden afectar a los objetivos de la empresa. ¿Ya? Entre ellos estarán los riesgos de seguridad, los riesgos ambientales, pero van a haber riesgos de seguridad de información, riesgos de logística, riesgo de pérdida de información, riesgo de eh, un hacker, riesgo de un ataque cibernético, riesgo de una serie de riesgos que pueden haber y de alguna forma pueden afectar a los objetivos de la empresa. Sin embargo, hay una norma que vamos a explicar más adelante, la 31.000, que es un estándar directriz o guía, no es certificable, sino es una guía para poder atender este capítulo chiquito, nomás 6.1, de gestión de riesgos y oportunidades. Esta norma, esto tiene también su especialización, los risk manager o los gestores de riesgos empresariales, quien habla también de esa especialización, tiene una gestión transversal. Tiene parecido al IPRC, pero es un poquito más transversal, más empresarial, ¿ya? Igual la voy a comentar aquí. Bueno, esto lo he sacado de otro curso. La 31.000 el objeto de esta norma es para aplicar a cualquier tipo de riesgo en una instalación, cualquiera sea su naturaleza, ¿ya? Pero bien sus consecuencias, sean positivas o negativas. Ustedes miran, ingeniero, pero un riesgo es negativo porque puede ocurrir un accidente. Vamos con calma. Esta norma te permite, cuando identificas un riesgo, cuando lo analizas, lo evalúas y lo tratas, se puede convertir en una oportunidad de negocio. Uno de los ejemplos que puedo dar, que hay muchos, cuando en un proceso hay pérdidas o residuos o mermas, el residuo se convierte en un aspecto ambiental que tiene un impacto ambiental, ¿no? Posible contaminación, posible afectación a la salud, posible afectación al suelo, posible afectación al agua, o posible afectación a la calidad del aire, ¿no? Porque un residuo, si es mal segregado, si lo dejan por ahí tirado, pues puede generar gases tóxicos y puede contaminar la calidad del aire y la salud pública. ¿Ok? Es un riesgo, es un ambiental, tiene su medida de control, hay toda una ciencia para gestionar residuos, desde que se genera hasta que se dispone, pero sin embargo esta norma da un valor agregado. Dice, a ver, ¿cuánto generas en un mes? Pone, no sé, 100 kilos de residuo, ¿ok? O 100 metros cúbicos.
¿Y cuánto generas en el año? Ya 100 por 12, 1200. Ok, ¿cuánto generó el año pasado? Menos, o sea, cada vez estás generando más. Entonces, hay un indicador, sacas una tendencia, veamos, podemos indagar en el mercado quién puede comprar este residuo y uno dirá, pero ¿quién va a comprar un residuo? Señores, en la cadena de gestión de residuos, ayer vimos que hay un elemento de comercialización, ¿no? Hay residuos que se pueden comercializar. Entonces, ¿qué pasa si un residuo para otra empresa dice, oye, ¿qué estás votando? No, estoy votando de repente, no sé, catalizador gastado, estoy votando de repente, bueno, o sea, generando, ¿no? Plástico, ¿no? Entonces, hay empresas que eso toman como una materia prima, un input, ¿no? Y ahí justamente ponen un ejemplo, vamos a ver. Muy bien, la madera o aglomerado. Entonces, hay empresas que ese residuo, oye, dice, ¿cuánto generas? 100 toneladas. Yo necesito esa como materia prima, tengo que comprar o importar. Entonces, ¿qué te parece si yo te compro? Un residuo, sí, y te compra, hay un trato de negocio. Entonces, ese riesgo después de otro análisis se convierte en una oportunidad de negocio. Esa es una forma de entender esa 31. Como le digo, la 31.000 es mucho más amplia, pero ayuda bastante a tener estrategias en la empresa de que no todos los riesgos son negativos, se pueden convertir en positivos, en oportunidades de negocio. ¿Ya? Solamente lo dejo como referencia y ustedes puedan seguir también indagando porque este es otro tema de gestión de riesgos empresarial. El resumen de esta norma tiene solamente 6 capítulos, pero los capítulos de implementación es el capítulo 4, 5 y 6. El 4 se encuentra los principios, tiene sus propios principios, son 8, tiene su marco teórico, prácticamente en la parte izquierda inferior es el PHBA, si ustedes lo ven. Mira, 31.000 tiene un PHBA. Y tiene su proceso operativo. Y de este proceso operativo es el que sí voy a hablar un poquito, porque tiene un parecido a lo que expliqué en el segundo módulo de gestión de riesgo de seguridad. La 31.000 gestiona un riesgo empresarial, ya, cualquier tipo de riesgo. Primero, que se tiene que establecer contexto. O sea, te dice, muy bien, conozcamos cuáles son las amenazas, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, quiénes son las partes interesadas, qué quieren, cuáles son sus necesidades. Y en esto, en todo ello, identificar todos los escenarios, todos los riesgos. Entonces, entro aquí en la etapa de identificar. De ahí entro en la etapa de evaluar. Y para ello hay un análisis. Analizo probabilidad y consecuencia. ¿Por qué? Porque si analizo riesgo, el riesgo es probabilidad y consecuencia. Pero tengo que analizarlo considerando los controles existentes. Y eso lo vimos parecido en el segundo módulo. Y con este análisis, evalúo mi riesgo, lo comparo con mi estándar, con mi rango. Es como decir, un análisis clínico, cuando uno se toma un análisis clínico, le sacan todos los resultados, ¿no? Colesterol, triglicéridos, azúcar, plaquetas, hemoglobina y todos los parámetros, todos los resultados, pero tienen que compararlo con un rango, ¿no? Hay rango mínimo, rango máximo, ¿no? Por ejemplo, ácido úrico, estás en 6.3, no, en 6.1, cuidado, el máximo es 6, entonces estás fuera del máximo, ¿no? Entonces hay una alerta. Es una forma de evaluar. Para evaluar un riesgo se tiene que analizar, comparar contra un rango, un estándar. Entonces, identifico, evalúo y controlo. Pero aquí en esta norma 31.000 hay un tratamiento. Si yo hago gestión de riesgos en temas de seguridad y salud, mi tratamiento va a ser con la jerarquía de controles. Eliminar, sustituir, ingeniería, administrativa, BP. Si trato los riesgos ambientales, tiene su jerarquía. Si trato los riesgos de calidad, tiene su jerarquía. Si trato los riesgos empresariales, tiene su jerarquía. Entonces, aquí entra un tratamiento. Y también hay una ciencia ahí. Esto entonces lo dejo solamente como lectura para que conozcan que la 31.000 es una herramienta muy importante en el capítulo 6. Voluntario, no es obligatorio, pero ayuda mucho. ¿Ya? Bien.
Aquí hay un poquito más, sí, bueno, un poquito más de entender. Eh, establece el contexto, interno y externo. Haces toda tu gestión de riesgos, identificas, analizas, evalúas y controlas. Y la comunicación en consulta es importante, la participación en consulta y que siempre haya una comunicación en todas las etapas y el seguimiento y revisión. Aquí está. Aquí también estaba, me olvidé de comentar que está acá a la izquierda esta columna, a la derecha. Y miren que las flechitas están en todas las etapas. Quiere decir que se debe demostrar la comunicación en consulta en todas las etapas. Y si tiene que hacer un seguimiento y monitoreo a todas las etapas. O sea, es sistemática. ¿Ya? Y abajito está el tratamiento de control de riesgo, ¿no? Eh, eliminar, sustituir, ingeniería, administrativo, CPP, un tema de seguridad. En temas empresariales, compartir riesgo, por ejemplo, las pólizas de seguro, la reaseguradora es una forma de transferir riesgo, ¿no? Y siempre comparar con su guía de criterio de evaluación de riesgos. Una laminita que es un resumen de los 31.000. Pasamos al capítulo 7, soporte, tiene que ver con recursos monetarios, personales, competencias que apoyan a la operación a cumplir los objetivos. Dentro de competencias, define 3 parámetros. El personal debe ser competente en base a su educación, formación y experiencia. ¿Cómo lo valido? Con su CV. En su CV, si van a contratar, ejemplo, a un soldador, entonces el estándar de la empresa dirá, en educación necesito que sea técnico de un instituto. Ok, técnico. Ahora, ¿técnico qué? Técnico egresado, técnico titulado. Entonces, eso se tiene que precisar en el perfil. Necesito que tenga formación, formación es capacitación, formación en trabajos en caliente. Ok. O homologación, homologado, ¿no? Soldador CIG. Ok. Y necesito que tenga experiencia 6 meses, 1 año, 2 años. Eso ya la empresa lo adopta. Pero si los 3 parámetros están en tu perfil de puesto, pues estaríamos cumpliendo esta competencia. Y si es una contratista nueva, se le puede exigir las condiciones técnicas. Necesito un personal, un ingeniero residente, un capataz, un soldador, un ayudante con este perfil, ¿no? Claro que el perfil es diferente de acuerdo al puesto, ¿no? No a todos le vas a pedir un perfil muy alto, ¿no? Y creo que estos, ustedes se dan cuenta porque cuando está en la bolsa de trabajos, ¿no? En Boomerang, como trabajo, LinkedIn, varias bolsas de trabajo, salen, ¿no? Convocatoria, pero con perfil de educación, titulado, formación o educación técnico, formación, capacitación, deseable un diplomado en SOMA, por ejemplo, ¿no? O diplomado en logística. Experiencia, 1 año, 6 meses, 2 años. Hay experiencia también general, dicen, por ejemplo, 5 años de experiencia laboral, o 3 años de experiencia laboral. 3 años, sumo todos mis certificados, por ejemplo. Pero experiencia específica, 1 año. Entonces, ambas tienen que cumplir, ¿no? Pero eso ya depende de la empresa. Como todo sistema, pues se basa en documentos, ¿no? La política es un documento, los checklists son documentos, las inspecciones son documentos, entonces se tiene que tener un control de la información documentada, ¿no? ¿Dónde la voy a archivar? ¿Dónde la voy a documentar? ¿Quién va a tener acceso a la información? Que no sufra una pérdida, ¿no? La información, entonces tener un backup. Todo eso es un soporte al sistema en la parte documentaria. El 8 tiene que ver con la operación, en donde se tiene que planificar, establecer procesos, controles y prácticamente hacer un PHBA para todo proceso de una organización. Y también aquí aparece la jerarquía de controles, ¿no? Miren abajito, 8.1.2. Eliminar la fuente del peligro,
o sustituir progresivamente con operaciones, materiales o equipos menos peligrosos, utilizar controles de ingeniería, utilizar controles administrativos, incluyendo formación, y utilizar EPPs. Este que está aquí, sí es importante recordarlo, y creo que sí, aquí le voy a dar un videito, vamos a ver, creo que sí tengo por acá un videito, un ratito. Vamos a ver. Sí, este video creo que sí les va a ayudar bastante. Si tienen claro esta jerarquía de controles, ustedes les va a ayudar bastante a aplicar cualquier supervisión de campo en alto riesgo. Claro, hay especialización para trabajo de alto riesgo, ya, en caliente, en altura, izaje, pero todos los estándares apuntan a tener una jerarquía de control, ¿ya? A ver, atento. Exacta. Jerarquía de controles. La teoría de jerarquía de control se divide en 5 etapas. 1. Eliminación. 2. Sustitución. 3. Ingeniería. 4. Administración. 5. Equipo de protección personal. Cada etapa resultará en una propuesta con impacto en áreas diferentes. Su base está en fomentar acciones a eliminar el peligro y así más segura será la ejecución de la tarea. Si trabajamos en implementar las 4 primeras etapas, el ejecutor estará más seguro realizando la actividad usando incluso menos equipo de protección personal. En la mayoría de las ocasiones, las medidas de control se combinan. Analicemos un escenario de trabajo. Bueno, algo un poco más industrial. Ok, en este caso, tarea es la fijación de la mica de la lámpara. Peligros, el trabajo en alturas y la presencia de energía eléctrica. Riesgos, caída y descarga eléctrica. Con un enfoque a la eliminación del peligro, una solución sería que las lámparas contaran con un sistema de cable retráctil. Un segundo mecanismo, corta en automático la corriente eléctrica cuando el cable está desplegado, para permitir la intervención segura de la lámpara a nivel de piso. En esta solución, sustituimos la actividad de trabajo en alturas por un trabajo al mismo nivel, aplicando ingeniería. Así eliminamos los peligros de la actividad. Paso siguiente es la protección del trabajador, que para la ejecución de esta tarea serán zapatos de seguridad dieléctricos, guantes de electricista, lentes de seguridad y tapones auditivos. En caso de no poder aplicar la idea anterior, siguiendo el orden de jerarquía de controles, una medida administrativa es la aplicación de un procedimiento de trabajo en alturas que establezca la prohibición de escaleras de tijera apiladas, fortalezca el uso de andamios y se cuente con una lista de verificación que incluya la inspección del andamio con rodapié, instalación de punto de anclaje y delimitación del área de trabajo. Aunque el procedimiento en alturas es una medida administrativa, la colocación del punto de anclaje y el checklist son controles de ingeniería. El trabajador, para ejecutar una tarea en alturas e instalación eléctrica, debe recibir un entrenamiento que confirme su competencia para la ejecución segura del trabajo. Paso siguiente es la protección del trabajador. Debido a que la tarea se realizará en alturas, consta de arnés, línea de vida y casco con barbiquejo. Considerando que son varias lámparas y todas en algún momento requerirán mantenimiento, se puede optar también por un equipo de elevación como apoyo para la actividad. Las especificaciones son un control de ingeniería, pero la ejecución resulta un control administrativo. Y en tu área de trabajo, ¿cómo está la aplicación de la jerarquía de controles? Interesante, ¿no? Entonces, en seguridad siempre se va a aplicar una jerarquía, ¿no? Enfocarnos, preocuparnos, priorizar en eliminar el peligro, ¿no? A veces son riesgos inherentes que no se pueden eliminar, como se dice, convivir, pero buscar progresivamente algo o tarea menos peligrosa, de repente no hacerlo en caliente, hacerlo en frío, de repente no hacerlo en altura, hacerlo en otro lugar, o control de ingeniería, ¿no? Protección colectiva, control de ingeniería, aislamiento, tratamiento, y en última instancia, administrativos y EPPs. ¿Ya? Bien.
Dentro del sistema de seguridad, pues también pueden haber emergencias. Entonces, es importante que las emergencias deben estar identificadas y mapeadas. ¿Cómo identifico las emergencias? Pues con la identificación de peligros y riesgos, porque ante un riesgo, si sale de control, puede haber una emergencia, ¿no? Puede haber un incendio, puede haber un accidente en altura, una persona que se caiga en altura, tienes que rescatarlo, o quede atrapado dentro de un espacio confinado. Puede haber un evento natural, ¿no? Un sismo, tsunami, puede haber un ataque terrorista, asalto, vandalismo, disturbios, son situaciones de emergencia, o todas que se vean comprometidas los trabajos de alto riesgo, ¿no? Alto riesgo estamos hablando de trabajos en caliente, en altura, izaje, confinado, excavación o MATPEL. ¿Cómo se gestiona la emergencia? Bueno, identificando primero las situaciones, los escenarios, y también elaborando y aprobando un plan de respuesta, ¿no? Y este plan tiene que tener una estructura de directivas antes de la emergencia, es decir, qué hacer para que no suceda, inspeccionar, realizar simulacros, supervisar, tener brigadas, todas las condiciones de mantenimiento, todas las directivas antes de la emergencia. Durante la emergencia ya tiene que ver las maniobras operativas que tienen que tener el personal para contener, para abordar la emergencia y no se expanda. Poner en práctica los planes de emergencia a través de simulacros. Cada simulacro es importante evaluarlos para ver la mejora. Implementar la recomendación de los simulacros. En otras palabras, dentro del 8.2, que es preparación de respuesta a emergencia, y si yo me voy a PHBA, el capítulo 8 está en el hacer, ¿no? En operación, ¿no? Pues dentro del 8 yo puedo aplicar un PHBA, o sea, es decir, perdón, el PHBA es inherente en el sistema. Siempre se planifica, se ejecuta, se mide, se verifica y se toman acciones de mejora correctiva. Por ejemplo, si en un simulacro yo evalúo, bueno, me ponen como evaluador y visualizo que la brigada no actuaron con realismo, o los pasadizos de evacuación están obstruidos, o las escaleras de emergencia no se activaron, o no había camilla, o no funcionaron las luces de emergencia, o una persona se accidentó porque había obstáculos en la ruta de evacuación. En fin, tantas observaciones que pueden salir en un simulacro, por eso se realizan los simulacros para poner a prueba, o no funcionó el extintor, o no funcionó la alarma sonora. Se tiene que poner a prueba todo, ¿no? O de repente subieron al herido a la camilla y llevándolo lo dejaron caer. Todo puede pasar. Entonces, si bien es cierto, es una simulación, pero eso ayuda a tener acciones correctivas, recomendaciones, ¿no? Porque en un evento real no puede fallar. Nada debería fallar, lo mínimo, porque es una emergencia. Una emergencia uno no puede a veces contenerla. ¿Ya? El capítulo 9 describe las auditorías internas. Mañana vamos a tener un módulo exclusivo de auditoría interna y vamos a explicar otra directriz para este elemento, así como había una directriz ISO 31000 que sirve para implementar un requisito de mano, un chiquito más 6.1, gestión de riesgos y oportunidades, pues para las auditorías internas también hay un ISO, mira, ISO 9011, ¿no? Por eso les digo, el mundo de las ISOs es bien amplio y hay muchas directivas estándares que ayudan a implementar un elemento, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver mañana. Pero en resumen, una auditoría es un proceso porque se planifica, se desarrolla, se mide. Una auditoría se planifica, ¿no? Se toman acciones de seguimiento sistemático, independiente, porque el auditor no puede ser juez y parte, y documentado. Todo se basa en evidencias. El auditor no puede decir, la empresa tal no cumple con calibrar sus equipos de medición.
Ok, ¿cuál es la evidencia? No, el señor me dijo. No. ¿Cuál es la evidencia? Le pediste el certificado de calibración, revisaste el certificado. Entonces, siempre se tiene que demostrar la evidencia en una auditoría para poder sustentar el hallazgo, ¿ya? Y estas evidencias se comparan con los criterios de auditoría, que normalmente pueden ser los procedimientos propios de la empresa o un estándar internacional. ¿Ok? Vamos a ver acá control operacional de señalética. Perdón. Respecto al 10, mañana nos vamos a explayar con lo que es investigación y acciones correctivas, y al final de este está el tema de investigación de incidentes. ¿Ya? Entonces, acá hay un tema también que es importante que lo tengan en cuenta sobre la señalización. Miren, la norma técnica peruana que está aquí, que también está en la carpeta como información complementaria, describe cuáles son los estándares para señalización. Hay señalización para prohibición, para situaciones de emergencia, para evacuación, para uso obligatorio y para advertencia. ¿Y por qué hay esta buena herramienta? Porque de alguna forma ayuda a través de una representación gráfica, una forma simple, rápida y comprensión universal a estimular o hacer entender a las personas cuidado, en dónde estás, a qué estás expuesto o qué hacer o hacia dónde ir. O sea, ayuda bastante al personal, ¿no? Pero esta señalización de colores no necesariamente elimina el peligro, sino lo minimiza o lo controla administrativamente, ¿no? O sea, no te ataca la fuente, pero sí te minimiza administrativamente. Entonces, esta norma técnica peruana que también ha sido compartido se resume en lo siguiente. Establece el color rojo para 3 tipos. Prohibición, para peligro alarma y para sistema contra incendio. El amarillo es de advertencia, es decir, todos los peligros y riesgos que se puedan identificar en una instalación están señalizados con el color amarillo. Ya. Si ustedes van a un centro comercial, a una instalación, a un restaurante, pueden ver que donde hay riesgo eléctrico, ¿no? A veces en un tablero eléctrico o equipo eléctrico, está un sticker en forma triangular y dice riesgo eléctrico y un rayito. Pues cada vez que vean un sticker, letrero o señal de color amarillo, es de advertencia. Y en otras palabras, ahí se identifican todos los peligros. ¿Ya? El azul es señal de obligación. De las 61 personas que están presentes, algunos seguro han ido a visitar alguna instalación, de repente una obra, o de repente han tenido oportunidad de visitar a una empresa o está laborando, pues pueden ver en los accesos, en las áreas operativas, que se encuentran los letreros de color azul, fondo azul, uso obligatorio de PP, ¿no? O en los hospitales, uso obligatorio de mascarilla, ¿no? ¿Por qué? Porque es una señal de obligación. Azul. Verde, señal de salvamiento de auxilio o situaciones de emergencia o seguridad. Ya. Pero cada color tiene su forma geométrica, ¿ya? Y su fondo. Ejemplo, las circulares con diagonal roja en el centro es prohibición, ¿ya? El pictograma viene a ser las figuritas que están en el centro y van a cambiar de acuerdo a la descripción. Por ejemplo, prohibido fumar es circular, diagonal roja en el centro, y el pictograma es un cigarrito, pues que lo estás tachando. Prohibido hacer ruido, ¿no? A veces han visto en los hospitales, entonces circular, una rayita y una persona que es así, ¿no? Todo lo que es prohibición, prohibido ingresar a zona no autorizada, igual, ¿no? Entonces, todo lo que es prohibición, circular, diagonal roja en el centro y el pictograma de acuerdo a la descripción.
Todo el sistema contra incendio tiene fondo rojo. Si ven un centro comercial donde está el gabinete, las mangueras, los extintores, pues están en un panel o de fondo, cartel, fondo color rojo. Pero no es circular, es rectangular o cuadrado. El amarillo se encuentran todos, así les digo, todos los peligros, ¿no? Material inflamable, material tóxico, material corrosivo, caídas de distinto nivel, caídas en altura, riesgo eléctrico. En los laboratorios, riesgo biológico, ¿no? Radiaciones no ionizantes, por ejemplo, ¿no? Cuando sacan las placas, ¿no? Entonces, en todo lugar siempre va a haber su letrero de advertencia o peligro. Y el azul, uso obligatorio. Entonces, esto sí ha sido compartido en la norma técnica porque también tiene que tener como respaldo como supervisor SOMA, ¿ya? Y no se les olvide los colorcitos, por favor. Rojo, prohibición, circular, sistema contra incendio, advertencia, todos los peligros aquí, y uso obligatorio. Y verde, filtraciones, por ejemplo, zonas seguras en caso de sismo, ¿no? Color verde rectangular, ¿no? O ubicación de la camilla o ducha lavaojos, o botiquín de primeros auxilios, rectangular o cuadrado fondo verde, ¿ya? O ruta de evacuación o salida de emergencia, fondo verde. Son señales de emergencia o salvamiento o socorro. Eso está estandarizado. Los EPPs también ha sido compartido una matriz y un formato de inspección de EPP en el material y una guía OSHA que le va a ayudar bastante a toda la gestión, porque el EPP también es muy amplio, estimado, pero sí le estoy mencionando en un material los estándares, ¿ya? Aquí lo voy a comentar, igual está en la carpeta. Vamos a ver por acá. Estándares. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está ese estándar? Está la actividad, emergencia, zona fila, evaluación, interpretación, cada número, anchila, ojos. Día, fecha. Acá está. Todo ahí, todo ahí. Cuando compren o soliciten compra de PPs, no solamente se basen en las marcas. Marcas pueden haber muchas, distribuidores pueden haber muchos. Ojo, hay marcas de los fabricantes y hay distribuidores, ¿no? Eso es válido en una cadena logística. Pero lo importante es que la indumentaria, la protección personal, tiene que tener estándares, ¿ya? Antes eran estándares internacionales, estándares ANSI para casco, NIOSH para protectores respiratorios, un europeo para guantes, ANSI para arneses, pero ¿qué ha hecho INACAL? Entonces ha adoptado esas normas y las ha puesto como normas técnicas peruanas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, casco de seguridad, cualquier marca es buena. Ojo, nosotros no tenemos que irnos por la marca, tenemos que irnos por el estándar. Claro que por su valor agregado, algunas quizás son un poquito más caros, ¿no? Pero lo importante es que tenga el estándar. El estándar para casco es la ANSI 789.1. Entonces, ¿qué ha hecho INACAL? Ha adoptado una norma técnica peruana 399018, que prácticamente es esta copia acá, pero en el Perú. O sea, la estandariza, no la jala. Para protección ante caídas, la ANSI 7359 y hay 359.1, .4, .5, dependiendo, ¿no? Para el estrobo, para los anillos, para el sistema de caída, para el arnés, para la línea de anclaje. Pero aquí está la NT peruana, 851. ¿Ya? Entonces, esta lámina también le va a ayudar bastante para calzado de seguridad, ¿no? Botas botas de cuero, botas dieléctricas, y abajo están las normas ACTM. Protección a los ojos y facial. Una cosa son los lentes. Sobre lente, por ejemplo, si yo uso lente de medida y me dan un lente de seguridad, pueden hacer esto. Se sacan el lente y me dan lente de seguridad. Estoy protegido, ¿no? Contra el picor de un producto, una partícula, ¿no?
pero no voy a ver porque tengo lente de medida. Entonces, ¿qué hacer? Hoy en día en el mercado hay sobre lentes, un poco más grandes, los ponen sobre lentes, ¿no? O también hay lentes con eh, medida insertada ahí. O también caretas faciales, full face también, ya son para otros tipos de actividades, ¿no? O sea, picadura en puerto caliente, full face, caretas faciales, ¿no? Por ejemplo, en la época de COVID usaban esto, ¿no? Para evitar eh, una partícula por saliva de otra persona contaminada, ¿no? Creo que aquí no usaba esto en la pandemia, estas caretas faciales, ¿no? Para guantes también hay su estándar, bueno, son normas europeas, normalmente están abajito, pero la INACAR ya las estandarizó como ETP, ¿ya? Que va dependiendo también tipo de riesgo, ¿no? Guantes de eléctrico, guantes de cuero, guantes de nitrilo, guantes eh, de neoprene, ¿ya? Guante anticorte, respiradores también. En respiradores hay normas NIOSH, normas ANSI, y hay pues para vapores, para gases, para partículas, dependiendo del tipo de riesgo. ¿Ya? Entonces todo esto, lentes, tiene que estar insertado dentro en alto relieve la ANSI 187 y portadores auditivos también. Entonces todo esto ha sido compartido en un material. ¿Ok? Razón, sí, estamos bien, vamos bien. Esta es una forma de gestionar los EPPs. No se olviden siempre evaluar los riesgos y en base al resultado del riesgo recién selecciono el EPP, sobre todo bajo estándares, compro, recibo, entrego mi personal y después de su uso, su inspección, su mantenimiento, siempre la capacitación y control, reemplazar ante una avería o desviación y su disposición final, porque un EPP con el tiempo y el uso se convierte en un residuo sólido. ¿Ya? Investigación de eventos. Bien. El objeto de investigar un evento, un accidente, no es encontrar culpables, sino es encontrar una causa raíz. ¿Por qué? Porque cuando sucede un problema, lo primero que tenemos que hacer es corregirnos, o sea, la acción inmediata, ¿no? La corrección. La corrección ataca el problema, pero los síntomas pueden volver a aparecer y siempre quizás cada vez que hay un problema, mitigamos o aplicamos una acción, una corrección, algo inmediato. Pero no se está eliminando la causa. Entonces, lo importante en una investigación es ir a la causa raíz para que no vuelva a ocurrir. Es el objeto de una investigación, no es buscar culpables. ¿Ya? Métodos, también le digo que aquí hay una ciencia en la investigación, hay muchas metodologías. Creo que hay como 8 o 10 metodologías, ¿no? Ishikawa, causa-efecto, cadena causal-vir, Tables-K, Guptai, los 5 porqués, varias metodologías de investigación. Lo importante es encontrar la causa raíz. Aquí solamente he mencionado una y también un material sobre índices de frecuencia y severidad y cómo investigar con otras metodologías un incidente, un accidente, un material complementario. Bien, esta metodología se lee de lo que sucede hacia atrás, ¿no? Dice, cuando ocurren pérdidas a la persona, una lesión o pérdida de un ojo o un golpe, una invalidez o una muerte, o sea, una pérdida al ser humano o una pérdida del equipo, se avería el equipo, la bomba, la infraestructura, sufre un daño, o al proceso, el proceso sufre una parada, pierde el control, o se reprocesa el producto, o al ambiente. En ambiente son 7 elementos: agua, aire, suelo, flora, fauna, recursos y la persona. Entonces, ¿qué dice? Cada vez que hay una pérdida, que es el efecto, es porque
ha sido ocasionado por un evento no deseado, ¿correcto? En este evento no deseado, pues están los accidentes, ¿no? Porque ya hay un daño. Y este evento no deseado, pues puede ocasionar daños a las personas, a los equipos, a los procesos y al ambiente. Y esta ocurrencia es porque ha habido un incidente anterior que quizás no se ha investigado, no se ha analizado, y estas ocurrencias tienen que ser reportadas, registradas, analizadas. Y las causas, ya, las causas donde se debe atacar para prevenir, son originadas, primero, lo más inmediato es el acto y condición que cometió la persona y ocasionó un accidente. Por ejemplo, una persona se cae a 3 metros de altura de un andamio. Ok, se cayó. Lesiones graves. ¿Por qué se cayó? Porque el señor no estaba anclado a la línea de vida. Es decir, tenía su arnés, tenía su capacitación, pero no estaba anclado a su línea de vida o a su punto de anclaje. Entonces, al no estar anclado ya es un acto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que el señor sí estaba anclado, sí tenía su sistema de caída, pero al caer se rompió la correa o la eslinga o el conector. Entonces, eso ya es una condición. De repente, algo pasó, puede ser que no se inspeccionó, y ese es un factor de trabajo. Entonces, lo inmediato que vemos es los actos y condiciones, llamadas causas inmediatas, que son generadas por el hombre en acto y condiciones por el entorno. Entonces, los actos y condiciones fuera del estándar son las causas inmediatas. Pero, ¿cuándo suceden los actos? Cuando hay un factor personal o de trabajo o del ambiente que conlleva cometer un acto. Un factor personal, desmotivación, desconocimiento, baja presión de riesgo, falta de liderazgo, falta de supervisión, o un factor de trabajo. No había una metodología, no había un procedimiento, no había un checklist. Es decir, tengo que ir más atrás a lo que el señor cometió y preguntar, ¿y por qué cometió este acto? Porque hubo un factor personal que lo conllevó a esto. Hubo un factor climático que lo que generó esta condición. Entonces, las causas básicas van más atrás. ¿Y por qué hubieron esta falta de capacitación o no había un plan de trabajo, no había un procedimiento? Porque hubo una falla en el origen. Es decir, el programa de inspección existía o no. Si existía, ¿por qué no se implementó? O de repente no había programa de inspección o no había frecuencia de inspección. Entonces ya es un tema de control. La causa raíz no va a la persona, sino va a la falta de control. Y esto pues es expresada por el efecto del dominó. Una falta de control va originando las causas básicas, factores personales y de trabajo, va generando las causas inmediatas, actos y condiciones, y esto ocasiona accidentes para finalizar pérdidas personales y materiales o de personas. ¿Ya? Esta metodología es muy usada hoy en día y sobre todo porque las tablas que están en las normativas de SUNAFIR y también de SINARMIN menciona este tipo de causas. ¿Ya? Claro que hay una relación, ¿no? Una relación de actos, condiciones, factores personales, factores de trabajo y de estándares y programas. ¿Ya? Aquí vamos a verlo. ¿Cuáles serían los actos y condiciones como un listado que más se conocen, ¿no? Actos y condiciones sería lo inmediato y factores personales y trabajo sería lo básico. ¿Ya? Vamos a ver acá. Las causas inmediatas son las circunstancias que se presentan justamente antes del contacto directo y por lo general son observables o se hacen sentir. Se le denomina actos o estándar o condiciones o estándares. El acto tiene que ver con el comportamiento del ser humano
y la condición con las circunstancias o el entorno. ¿Qué tipo de actos se pueden encontrar en un área de trabajo? Pues pueden haber ahí todo lo relacionado a la actitud del hombre, ¿no? No usar el EPP adecuado, usarlo de manera incorrecta, almacenar de manera incorrecta, ¿ya? Operar algo sin autorización. Entonces son parte de los actos fuera del estándar que originan una causa inmediata. Pero también pueden haber condiciones, el entorno. El EPP estaba en mal estado, las herramientas en mal estado, factores físicos o químicos que pueden originar también condiciones inseguras, baja iluminación, ventilación insuficiente, tiene que ver con el entorno o el ambiente de trabajo, pero algo que uno puede observar rápidamente como causa inmediata. Un acto estándar es cualquier práctica incorrecta ejecutada por el hombre que puede ocasionar accidente. Estas imágenes no son bromas, son extraídas de internet, quiere decir que sí han sucedido alguna vez y han ocasionado accidentes muy, muy graves. ¿Ya? Que la condición tiene que ver con el entorno, ¿no? Por ejemplo, un cableado en mal estado, equipos en mal estado, falta de guardas protectoras, conectores en mal estado, falta de puesta a tierra, pues son condiciones fuera del estándar, según el Reglamento de Seguridad de Trabajos Eléctricos, y las consecuencias pueden ser fatales, ¿no? Y estas causas inmediatas, actos y condiciones, hay algo más atrás que lo origina, ¿no? Una persona a veces no comete un acto porque quiere hacerlo, sino que hay un factor personal. Puede ser la capacidad física, la tensión mental, la falta de conocimiento, la falta de habilidad, motivación deficiente o algún factor de trabajo, ¿no? No hay estándar, no hay procedimiento, o no está claro, o no está aprobado. Entonces ya son factores del trabajo que originan también un acto o condición. Normalmente los factores personales se pueden describir por lo que no sabe la persona, o sea, desconoce cómo hacer el trabajo, o no quiere, es decir, tiene una motivación incorrecta, o una baja percepción del riesgo, o no puede, de repente tiene incapacidad física o mental para realizar la actividad de forma segura. Entonces son algunos tipos de preguntas que se hacen para determinar los factores personales. Y los factores del trabajo tienen que ver con las metodologías, estándares, diseños que pueden presentarse en una empresa y origine causas básicas. ¿Ya? Con este ejemplo vamos cerrando. Miren, aquí sucedió un evento. Un camión sufrió desperfectos, la grúa dobló las uñas de carga y quedó fuera de servicio, daño material, aquí hay pérdida material. Sin embargo, el chofer resultó con la cadera rota, 6 meses inhabilitado. Aquí daño de personas. ¿Ya? Entonces, pérdida material y pérdida de personas. ¿Cuántos días perdidos? 6 meses. 6 por 30, 180 días perdidos. Tu índice de severidad por los suelos. Pero esto es originado por un contacto directo, ¿no? O sea, que ha habido un choque, un atropello para originar todo esto. Y evento, ha sido ocasionado por acto, iba un poco rápido, tiene que ver con el acto o práctica. Condición, era de noche y había poca iluminación, o había neblina, o había lluvia o tormenta, alguna condición del entorno, ¿ya? Estos son causas inmediatas. Aquí uno puede hacer por consenso, lluvia de ideas, juicio de expertos, otras metodologías complementarias para ir encontrando la causa raíz, o también aplicar los 5 porqués. Se van complementando. Entonces, ¿y por qué iba un poco rápido? Pregunta. Primera respuesta. Estaba nervioso por una discusión con su jefe. Otro puede decir con su esposa, ¿no? Pero bueno, tenía una discusión preliminar. Entonces,
¿Y por qué también iba un poco rápido? Porque venía de otra empresa y no conocía las normas, en este caso de velocidad de la empresa, y no recibió la inducción. Entonces, ojo, esto ya es algo más básico, o se puede decir algo que se necesita más detalle para identificarlo. No es a simple vista, ¿no? Entonces, por eso estas se llaman las causas básicas, factores personales. Y sobre la condición, sobre este turno noche y baja iluminación, mira, acá hay una respuesta. No se habían limpiado las luminarias hace 6 meses. Entonces quiere decir que el estándar de la empresa o la metodología o el programa de mantenimiento no contemplaba luminarias. Y así una pregunta hacia atrás, ¿y por qué estaba nervioso por discusión con su jefe? Pues los jefes no conversan habitualmente con trabajadores. Un tema de comunicación estándar. ¿Y por qué no recibió la inducción? Aquí está de norma de seguridad. Porque la inducción se realiza una vez por semana. Quiere decir que algo falló en el sistema. Se realiza una vez por semana, pero si el señor tiene que trabajar el martes o el miércoles, entonces tiene que darse una inducción martes o miércoles. No puede elaborar así, ¿no? O de repente un control de acceso, ¿no? Señor, usted no puede elaborar, o su ficha no marca si usted no tiene estos cursos. Y es autocontrol. Y esto es una forma de ver como ejemplo la investigación de un evento. Otra tablita más, que seguro algunos la han visto, sobre todo en el sector minero, la tabla SCAT, que en castellano es la técnica de análisis sistemático de la cadena causal. Una tablita que también ha sido compartida. Ha sido compartida, sí. Para aplicar cualquier metodología. Vamos a ver si se ve completo. Sí se ve completo. Se ve muy grande. Se ve muy chiquito. Bueno, vamos a ver acá. Ok. Es una tabla que comprende 5 etapas. Primero, la descripción del evento, el tipo de contacto del evento, las causas inmediatas, muy parecida a la causalidad pérdida de Beer, actos, que están por aquí, y condiciones. Y tiene su código. Que dice que por cada causa inmediata, acá hay un número. Ejemplo, que el primer acto, su estándar o inseguro haya sido que el personal, el 6, ¿ya? El 6, usó, que no se ve mucho, vamos a aumentar. Ahí ya se ve mejor, ¿no? El 6. Usó el equipo defectuoso. Un acto. Esta tablita ayuda acá, te lleva ver, CB, significa causas básicas, pero tienes que ver la causa básica número 2, la 3, la 4, o sea, te da muchas opciones. Tienes que ir abajito a la CB causas básicas, a la 2, perdón, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5. Vamos a ver las 3 primeras. Te vas, causa básica, a la 2, tienes capacidad mental, y a la 3, tensión física. Pero dentro de la 2 tienes otras subcausas. Si es por nivel de inteligencia, mal discernimiento, mala coordinación, ¿no? Entonces, todo eso se hace con un equipo de trabajo. Por eso que la investigación se hace con equipos multidisciplinarios. ¿Ya? O si no, con la 3. Y se va evaluando y consensuando. Y al final, las causas básicas que quedan aquí te van a llevar a una necesidad, NAC, de acción correctiva, de control. ¿Para qué? Para atacar tu sistema. ¿Dónde tienes que reforzar? En el liderazgo. De repente no tienes procedimiento, hay que hacer un procedimiento. Tienes que atacar en entrenamiento. Oye, hay capacitación, sí, pero nomás llevan un curso al año. Entonces hay que hacer un programa. Siempre yéndote al estándar. Hay inspección de PP, pero no saben qué formato usar. Hay que hacer un programa de inspecciones. Hay inspección de luminarias, pero no se sabe con qué frecuencia. Hay que hacer un programa de mantenimiento. Siempre váyanse al programa, al estándar. ¿Ya? Entonces, esta tabla también ha sido compartida y es una tablita bien interesante para poder analizar y recordar los hechos o causas que dieron lugar a una pérdida personal, material o de proceso. Tiene 5 categorías predefinidas
donde se identifica la pérdida, el daño, el evento, el contacto del evento, el accidente, la causa inmediata o directa, que son actos y condiciones, la causa básica, que son los factores de trabajo personales, y el factor de control, que es la causa raíz. Siempre váyanse a la causa raíz del sistema, no a la persona. ¿Ya? Esto, estimados, y el material que está compartiendo, pues el que está acá. Vamos a ver. Norma técnica, ahí está. 139 hojas para su letrero, señalizaciones. Aquí están las dimensiones. Cuatro dimensión circular, cuadrangular, rectangular, ¿ya? La tabla SCAD. Kit de emergencia por incendios, también. La guía OSHA americana para toda la gestión de PP, 59 hojas. Toda la ciencia de cómo seleccionar, comprar, entregar, inspeccionar los EPPs. ¿Ok? Y los indicadores KPIs de reactivos, frecuencia y severidad, tiene su fórmula. Por ejemplo, el índice de frecuencia es la cantidad de accidentes de lo que va en el mes o en el año por 10 a la sexta sobre las horas hombres trabajadas. Y severidad son los números de días perdidos, ¿no? Son los indicadores reactivos que se presentan a la autoridad. Norma ANSI para ducha lavaojos, ducha de emergencias. ¿Cuáles son los estándares? La medida, la dimensión, el diseño. Una guía de fichas para lecciones aprendidas sobre eventos, accidentes que han habido en otras partes del mundo, y aquí está lección aprendida. Esto sirve para charlas diarias, ¿no? Por ejemplo, acá hay una, ¿no? Vamos a ver acá. Tienes aquí el evento, ¿ya? Tiene la causa que pasó, y miren la causa, ¿no? Causas inmediatas, básicas, ¿no? Y las recomendaciones. Lección aprendida. 46 lecciones aprendidas para difundirla, ¿no? De repente alguna justo tiene que ver con el rubro en que están, de repente en construcción, de repente en oficina, entonces ayuda bastante. ¿Ya? Norma técnica peruana EPP que la SUNAFIL estableció, y formato de inspección EPP en caso quieran hacer una inspección de EPP. Creo que es un buen material, estimados. No sé si tienen alguna pregunta.